Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Se vienen un par de clases un poco aburridas. Nada, es lo que toca. Porque vamos a ver un poco una parte medio técnica, medio, podríamos decir, burocrática de la química, que es de vuelta una sección de nomenclatura. En este caso, la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Eh, si vieron los videos antes, vieron qué pasa con los videos orgánicos, con los compuestos orgánicos. Son compuestos de cadenas de carbonos extensas y que no nos alcanza con, por ejemplo, una fórmula mínima para describirlos, sino que incluso tenemos que escribir directamente su estructura de alguna manera. Lo mismo va a pasar con los nombres. Claramente cosas como hidruro de carbono no van a alcanzar en este tipo de compuestos, porque no nos basta con tener los elementos que los componen y sus números de oxidación, como pasaba con los compuestos inorgánicos. Entonces, eh, para empezar vamos a diferenciar los dos grandes grupos de compuestos orgánicos que hay. Por un lado vamos a tener los compuestos alifáticos y por otro lado los compuestos aromáticos. De los compuestos aromáticos vamos a hablar posiblemente la próxima clase o la otra, no estoy muy seguro todavía. Eh, pero digamos que la gran mayoría de toda esta parte vamos a hablar de lo que se denominan compuestos alifáticos. Siempre estamos hablando de hidrocarburos, ¿sí? Y recordemos que los hidrocarburos son compuestos de carbono e hidrógeno. ¿Sí? Eh, entonces, dentro de los compuestos aromáticos se caracterizan por tener dobles enlaces conjugados. De vuelta, vamos a hablar bien de esto la próxima clase o la otra, tampoco nos vamos a meter muy en tema con los compuestos aromáticos. Pero después los compuestos alifáticos son los que tenemos, digamos, lo que habíamos definido la clase pasada, son cadenas de carbono con eh, con hidrógenos necesarios para completar los cuatro enlaces. Toda la clase pasada hablamos de la valencia 4 del carbono en este tipo de compuestos. Dentro de los compuestos alifáticos vamos a tener los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿En qué se diferencian alcanos, alquenos y alquinos? ¿Por qué son tres grupos diferentes? Bueno, depende de la cantidad de enlaces que hay entre carbonos. En los alcanos, entre carbonos, hay solamente enlaces simples. En los alquenos hay por lo menos un enlace doble entre carbonos y en los alquinos hay por lo menos un enlace triple entre carbonos. Acá hay un más que se me chispoteó. Bien, creo que no hace falta aclararlo, pero de la clase pasada recuerden que las cadenas se unen con enlaces covalentes y vamos a estar hablando siempre de uniones covalentes en estos compuestos. Entonces tenemos tres grandes grupos, alcanos, alquenos y alquinos, dentro de los compuestos alifáticos. Y depende fundamentalmente depende solamente de qué tipo de enlaces hay entre carbonos. Entonces, fíjense cómo está escrito. Si hay por lo menos un enlace doble, automáticamente es un alqueno. No es que un alqueno solo tiene enlaces dobles. Lo mismo para un alquino. Si hay por lo menos un enlace triple, es un alquino. No es que, no es que tiene que tener todos sus enlaces triples, lo cual incluso no se podría. Bien,
Voy a dejar entre paréntesis, aunque después vamos a volver a esto una por una, pero entre paréntesis las terminaciones de los nombres de estos compuestos. Los alcanos van a tener siempre terminación ano, los alquenos van a tener siempre terminación eno, y los alquinos van a tener siempre terminación ino. Recuerden que les introduje que esto iba a ser sobre nomenclatura. Bien, entonces, vamos un poco con, digamos, los compuestos más simples que puede haber, que son los alcanos. Y que son un poco los que hablamos también la clase anterior de esto. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de hablamos de los alcanos más simples, que eran los que tenían 1, 2 y 3 carbonos. Entonces vemos que la diferencia fundamental entre compuestos orgánicos es la longitud de la cadena, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser contar la cantidad de carbonos que tengo. Vamos a ver igual que esta nomenclatura, estas instrucciones que voy a ir armando se van a ir complejizando, por lo cual después voy a hacer un raconto, así que no se preocupen. Entonces, habíamos dicho que los más básicos que podíamos tener eran el CH4, que sería un solo eslabón en la cadena, dos eslabones en la cadena, tres eslabones en la cadena, y ya con 4 me complicaba, pero bueno, vamos a dejar ahí. Me pasé por 1. Ahí está. Bien, esto hablamos de este tipo digamos, de estructura en el video anterior. Recuerden que los vértices implican carbonos con la cantidad de hidrógenos necesaria para llegar a 4 enlaces. Bien, entonces, acá tenemos una cadena de un carbono. Cuando tengo una cadena de un carbono, el prefijo que va a tener este compuesto es el prefijo met. Cuando tengo una cadena de dos carbonos, el prefijo que va a tener es el prefijo et. De hecho, el significado del prefijo met es un carbono, el significado del prefijo et es dos carbonos. Cuando yo tengo tres carbonos, voy a tener el prefijo prop. Recuerden que el prefijo es lo que va primero en la palabra. Y si tengo cuatro carbonos, voy a tener el prefijo but. ¿Por qué freno en 4? Porque a partir de 4 ya tengo, digamos, prefijos con números ordinales. Por ejemplo, si tuviera 5 carbonos sería, o sea, a partir de, digamos, a partir de acá sería 5 carbonos sería penta, 6 carbonos sería hexa, 7 carbonos sería hepta, esto era 6. 8 carbonos sería octa, y así nona, y así podría, nona, deca, etc. Entonces, a partir de 5 para arriba, digamos, ya tengo prefijos ordinales, y no es que tengo prefijos particulares. 8 carbonos. Bien. Entonces, cadena de un carbono, prefijo met, cadena de dos carbonos, prefijo et, cadena de 3 carbonos, prefijo but, perdón, prefijo prop, cadena de 4 carbonos, prefijo but, y a partir de 5 ya es penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca, dodeca, etc. ¿Sí? Cualquier cosa se puede googlear o se puede aclarar. Bien. Yo ya estoy haciendo la aclaración. En ningún momento, si bien no estamos, digamos, teniendo evaluaciones sincrónicas, pero sepan que si, por ejemplo, yo les tomara un examen de esto, yo no pretendería que sepan de memoria
esto, sí, que se acuerden absolutamente todo esto datos de memoria, o sea, en ningún momento. Así que quédense tranquilos y tranquilas con eso, ¿sí? Traten simplemente de prestar atención al razonamiento que hay detrás de la nomenclatura. Bien, entonces, acá yo, por ejemplo, en este compuesto que tengo acá, yo tengo un solo carbono, por ende, sería el prefijo met, y técnicamente no hay enlaces dobles y triples, y tampoco hay enlaces covalentes entre carbonos, se considera dentro de los alcanos, ¿sí? Si tuviera que, digamos, incluir un segundo paso, sería, me fijo si es alcano, alqueno o alquino. Insisto en que no se adelanten a copiar esto como reglas porque las reglas se van a complicar. O sea, cuando tengamos que ver reglas de nomenclatura en sí, va a ser un poco más complejo. Sino que ahora estoy como ordenando algunos conceptos importantes para nomenclar. ¿Sí? Esto no son digamos, las reglas o las instrucciones a seguir. Ya vamos a hacer las instrucciones per se cuando veamos toda la variedad de compuestos. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo, en el caso del CH4, sería el met, porque tiene un solo carbono, y es un alcano, por ende, tiene terminación ano, y de ahí su nombre metano, con el que ya estamos un poco familiarizados. Acá tengo dos carbonos, por ende, el prefijo sería et, y es un alcano, porque tiene solo enlaces simples. Sería etano, con el mismo razonamiento, propano, con el mismo razonamiento, butano. Bien. Entonces, si siguiéramos sería pentano, hexano, octano, pero todavía no nos vamos a meter con eso. Entonces, vemos que ya con el nombre de, digamos, el número de carbonos que hay en la cadena y fijándonos si es alcano, alqueno o alquino, puedo hacer las nomenclaturas más simples. ¿Cuándo esto se empieza a complejizar? Cuando tengo ramificaciones, que es el tema de los isómeros que hablamos en la clase pasada. Por ejemplo, yo puedo tener esto que sería C4H10, por ejemplo, yo lo puedo tener así, o lo puedo tener, en lugar de una cadena de 4, puedo tener una cadena de 3 con una ramificación en el carbono 2, por ejemplo, que fue el ejemplo que vimos en la clase pasada. Y ahí ya no tendría, ya no podría llamarlo butano, porque la gracia de esta nomenclatura es precisamente, yo tengo un nombre para cada compuesto, tengo un nombre único e irrepetible. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando tengo ramificaciones? Vamos a borrar un poco todo esto. Esto, les recomiendo que esto se lo anoten antes de seguir, así no tienen que volver el video para atrás, etc. Esto vamos a borrarlo por ahora. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo alcanos ramificados? Que es lo que vamos a ver ahora. Cuando yo tengo que indicar alcanos con ramificaciones, nosotros hablamos que el prefijo del nombre depende de la longitud de la cadena. Bien, ahora, si yo tengo ramificaciones, yo tengo varias posibilidades de cadena, ahora lo vamos a ver gráficamente. Entonces, el primer paso siempre va a ser elegir la cadena principal, porque es la que va a darle, digamos, el prefijo o la longitud de carbonos que voy a contar para el nombre. La cadena principal en un alcano es la más larga. O sea, la cadena principal siempre va a ser la más larga posible. Y si hay empate,
es la cadena con más ramificaciones. Bien. El segundo paso es enumero los carbonos de la cadena principal. Ahora vamos a ver por qué los enumero. Y siempre la numeración empieza de manera tal que le dé el número más bajo posible al carbono de la ramificación. Tercero, veo cuántos carbonos tiene la ramificación, la o las ramificaciones, porque puede haber más de una, ramificaciones, y 4 no. Bien, entonces, veamos esto de manera gráfica porque así al aire no se entiende y tampoco se entiende bien de qué ramificación estoy hablando. Esta clase, si estuviera en vivo, sería más interactiva y más divertida. Mentira, no sería más divertida, pero sí más interactiva. Entonces, por ejemplo, veamos lo siguiente. Yo tengo... Vamos a hacer más rápido. Bien, supongamos que tengo este compuesto. Bien, entonces, tengo que, vemos que claramente es un alcano, tipo solo tiene enlaces simples, y vemos que es un alcano con ramificaciones, porque no tiene una sola cadena, sino que tiene cosas que le salen a esa cadena. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer es elegir la cadena principal. ¿Cómo elijo la cadena principal? Bueno, selecciono la cadena más larga posible. Entonces, acá veo que tengo, vamos a marcar las posibilidades, digamos, de cadena. Entonces, posibilidad de cadenas sería, por un lado, van a ver un pequeño corte en el video, tuve unos problemas técnicos. Por un lado, podría, siempre una cadena va a arrancar de alguna de las puntas posibles, ¿no? Podría ser esta, arrancando por este carbono, y terminando en este. Esta sería una cadena posible. Otra cadena posible sería, por ejemplo, esta. Aunque no lo crean, esta cadena sería una cadena posible. Otra cadena posible sería esta. Otra cadena posible sería esta. Vemos que podría, que si arranco de acá o de acá tengo exactamente la misma cadena. Entonces, pueden ver cada píxel del video si quieren, todas las posibilidades de cadena. Siempre la cadena principal va a ser la más larga, en caso de empate la que me dé más ramificaciones. Ya automáticamente con esto veo que la respuesta es esta última cadena que nos queda acá, que nos da una cadena de 8 carbonos. Las anteriores nos daban como máximo 6, ¿bien? Entonces tengo una cadena de 8 carbonos. Por ende, yo ya sé automáticamente que este hidrocarburo es un alcano de 8 carbonos, va a ser un octano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto ya sé que va a ser un octano. Bien. Ahora, este nombre, decir octano, está incompleto. ¿Por qué está incompleto el nombre octano? Bueno, porque claramente no estoy haciendo referencia a las ramificaciones. Decir octano a secas estaría hablando de simplemente la cadena de 8 carbonos sin contar estas dos ramificaciones. Entonces yo lo que digo ahora es que tengo un octano. Ahora tengo que indicar específicamente qué ramificaciones tiene y dónde. Bien, entonces, en este caso, la numeración que nosotros hicimos, digamos, arbitrariamente, coincide
con la numeración correcta, ¿sí? Que sería el segundo paso, numero los carbonos de la cadena principal. O sea, vamos a suponer que lo hago al revés. Si suponemos que lo hago al revés, yo tendría, por ejemplo, arrancando de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, yo podría asignar estos números, ¿bien? Pero ¿qué pasa? En esta numeración, la primera ramificación me cae recién en el carbono 4 de la cadena, ¿sí? Lo vemos acá. Por otro lado, si arranco por donde había arrancado antes, la numeración me cae en el carbono, perdón, la ramificación me caería en el carbono 2. Por ende, me quedo con esta enumeración, ¿sí? Siempre digamos, la segunda regla de esto dice enumero los carbonos de la cadena principal y la numeración empieza de manera tal que le dé el número más bajo posible al carbono de la ramificación. Acá vamos a aclarar al primer carbono de la ramificación. Carbono con ramificación. Bien. Entonces, eh, tengo una, ya dijimos, tengo una cadena de 8 carbonos y ahora ya tengo los carbonos numerados. Bien. ¿Qué veo? Veo que en el carbono 2 tengo una ramificación de un solo carbono. Y en el carbono 5 tengo otra ramificación de un solo carbono. ¿Cómo se van a llamar las ramificaciones de este tipo? Bueno, si tengo un solo carbono, obviamente va a tener asociado el prefijo met y va a ser metilo, ¿sí? Metilo es ramificación de un carbono. Si tengo una ramificación de dos carbonos, va a ser etilo. Si tengo una ramificación de tres carbonos, va a ser propilo. Y técnicamente, si tuviera cuatro carbonos, sería butilo, pero no vamos a tener ramificaciones más allá de cuatro carbonos, ¿sí? Habría pentilos, exilos, pero pensemos con lógica. Normalmente cuando ya estaría hablando de una ramificación de 6 carbonos es más probable que yo ya me haya equivocado y esa sea parte de la cadena principal porque es demasiado larga para hacer una ramificación. Bien, entonces yo tengo un octano que tiene un metilo en el carbono 2 y un metilo en el carbono 5. Tengo que decir todo eso en el nombre del compuesto. Entonces, este va a ser el 2, 5. Fíjense que indico el número de los dos carbonos. Dimetil octano. Entonces, ¿qué es cada una de estas cosas? Bueno, metil es la abreviatura de metilo que nosotros vamos a incluir en el nombre de los compuestos. Metil, etil, propil, butil. Bien. 2 y 5 son los carbonos donde tengo los dos metilos. Y di porque tengo dos metilos, ¿sí? Entonces, yo fíjense que yo sé que este nombre está bien porque yo al leer el nombre puedo reproducir la figura que tengo, ¿sí? Yo tengo un octano, es decir, una cadena de 8 carbonos con dos metilos en los carbonos 2 y 5. ¿Sí? Entonces la gracia de estos nombres, de esta nomenclatura, que es la nomenclatura IUPAC, como siempre, es que nos permiten a partir del nombre reproducir la estructura. ¿Sí? Entonces, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, es muy rápido dibujar estructuras en este programa, realmente lo recomiendo si se quieren poner a hacer cosas al respecto. Por ejemplo, algo así. Bien,
Vean, entonces, tenemos, por ejemplo, esto. Vamos a hacer esto de esta manera. Vamos a agregar una, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, o sea, ya sabemos que estamos trabajando solo con alcanos. En la clase que viene vamos a ver qué le tengo que agregar a esto cuando yo haga nomenclaturas de alquenos y alquinos. Pero, eh, entonces, lo primero que tengo que hacer es elegir la cadena principal. La cadena principal es la cadena más larga posible, en caso de empate, la cadena con más ramificaciones, ¿sí? Entonces, posibilidades de cadena. Puede ser, en esto se ve un poco gráficamente, aparte me vieron hacerlo, entonces es un poco fácil. Pero, por ejemplo, si las cadenas siempre son las que van de punta a punta. Bien, una cadena posible completamente descartada sería esta. Uno, arrancar acá y terminar acá, ¿sí? Es decir, estos 5 carbonos de cadena, lo cual no tendría mucho sentido. Otra cadena posible es arrancar acá y terminar acá, lo cual me daría 11 carbonos. Y la otra cadena posible es arrancar acá y terminar acá, lo cual me da 12 carbonos. Por este criterio, esta última cadena es la cadena más larga y por ende la cadena principal y la que le va a dar el nombre principal, digamos la parte más grande del nombre a este compuesto. Eh, Fíjense que no siempre la cadena principal está, digamos, recta, puede dar una vuelta, como es este caso, y podría ser más intrincado incluso. Entonces, ya en este momento yo sé que tengo un alcano de una cadena principal de 12 carbonos. Entonces estaría hablando de un dodecano. ¿Sí? El prefijo de 12 es dodeca. Nada, eso no, tampoco tiene mucho por qué saberlo, pero fíjense que es prefijo e indicación de que es un alcano, ¿sí? Esto va a ser un dodecano. Ahora, tengo que explicar qué dodecano es decir, qué ramificaciones tiene y dónde las tiene. Entonces, lo primero que tengo que analizar es si la numeración que figura acá es la correcta. Entonces, en esta numeración, la primera ramificación me cae en el carbono 4. Fíjense que acá la primera ramificación me cae en el carbono 4. Mientras que, vamos a retroceder un poco más, mientras que si yo hiciera la ramificación inversa, también me caería en el carbono 4. ¿Cómo desempato esto? Bueno, el desempate de esto sería darle prioridad a la cadena más larga, ¿sí? Entonces vamos a de vuelta a aclararlo acá. Sería en caso de empate, eh, la prioridad la tiene la cadena, perdón, la ramificación más larga. Entonces, eh, en esta última, en la, digamos, si yo arranco de este carbono, tengo en el carbono 4 un metilo, que es una ramificación de un carbono, mientras que si yo realizo esta numeración, arrancando de este carbono, tengo en el carbono 4 un etilo, una ramificación de dos carbonos. Por consiguiente, esta nomenclatura tiene prioridad por sobre la otra. Entonces, el nombre de esto dijimos que va a ser automáticamente un dodecano, si eso no cambia. Bien, es un dodecano. Yo siempre para hacer los nombres lo tengo que pensar primero de esta manera. Es un dodecano que tiene un etilo en el carbono 4 y un metilo en el carbono 9. Ese es el pensamiento que tengo que tener. Dodecano con etilo en el carbono 4 y con metilo en el carbono 9. Entonces sería un 4 etil 2 9
sé por qué dije 2. Metil dodecano. ¿Sí? Fíjense que cada, digamos, ramificación me aparece previamente con el número de carbono en el cual se encuentra. ¿Cuál va primero? Metil, etil, propil, lo que sea. Hay una serie de reglas que dicen cuál se coloca primero en el nombre. Eh, en este curso las vamos a obviar porque desde mi punto de vista exceden y vuelven la nomenclatura excesivamente intrincada, al menos al punto de lo que ustedes tienen que saber. A mí lo que me interesa, lo que me va a interesar en todo momento es que ustedes sepan eh, marcar la cadena principal, numerar bien los carbonos con la prioridad adecuada eh, e incluir, digamos, todas las ramificaciones que haya o todas las particularidades que haya en el nombre, ¿sí? O sea que del nombre se pueda reproducir de una manera correcta y con la numeración correcta la estructura. Eso es todo lo que me interesa. Después no nos vamos a meter en cuál se dice primero, metil, etil. Me parece que excede un poquito. Entonces, ¿cómo sé que el nombre es correcto? Bueno, porque del nombre puedo extraer esta estructura. ¿Sí? Esto sería como un sí, solo sí, ¿sí? De acá puedo ir acá y de acá puedo ir acá. Bien, entonces, esto se lee como el alcano. Eh, sería el alcano de 12 carbonos de cadena principal que tiene un metil en el carbono 9 y un etil en el carbono 4. Bien. Estas reglas son intrincadas, requieren que presten atención y un poco de práctica. Y ahora con la parte de alquenos y alquinos se va a complicar un poquitito más, aunque no mucho más que esto. Van a ver que la lógica, digamos, detrás de esto es básicamente la misma, ¿sí? Eh, pero bueno, eso va a ser todo por la clase de hoy. Hasta la próxima.